El día de hoy voy a hablar sobre el tema de moda con tablas de intervalos. ¿Qué es moda? La moda es un conjunto de datos que se define como el número que representa más veces dentro de esos datos, es decir, aquel número que representa una mayor frecuencia absoluta dentro de la muestra. La moda se puede calcular tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Podemos distinguir distintos tipos de moda estadística en función del número que se repite una misma cantidad de veces, siendo este número de repeticiones el máximo del conjunto. Dicho así parece algo complicado, pero es un término mucho más simple de lo que pueda parecer. Existen tres tipos de moda estadísticamente: está la moda unimodal, moda multimodal y la moda bimodal. La moda unimodal es cuando el máximo número de repeticiones se da para un solo número. Un ejemplo de conjunto de datos sería 3, 5, 5, 6 y 8. La moda del conjunto es 5 porque se repite en dos ocasiones, mientras que el resto de números se repiten únicamente una vez. La moda bimodal es cuando el máximo número de repeticiones se da para dos números. Otro ejemplo de datos sería 3, 5, 5, 6, 8 y 8. La moda del conjunto sería 5 y 8 porque ambos números se repiten en dos ocasiones, mientras que el resto de números se repite una única vez. Moda multimodal es cuando el máximo número de repeticiones se da para tres o más números. Un ejemplo del conjunto de datos sería 3, 3, 5, 5, 6, 8, 8. La moda del conjunto en este caso serían tres números, porque los tres se repiten el mismo número de veces. A continuación voy a explicar sobre la construcción de una tabla de intervalos. Son las que organizan los datos para mostrar qué tan seguido ocurre algo. Existen las tablas de frecuencia. Estas permiten organizar la información numérica obtenida. Un ejemplo sería a través de una encuesta, tanto en las tablas como en los gráficos. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia de ese dato. La distribución de frecuencias agrupadas o tablas con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados conociendo los intervalos, se debe determinar la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo, o contando la cantidad de datos cuyo valor está entre los extremos del intervalo. Se obtiene la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Las tablas de frecuencias siempre contarán con estas 5 columnas: los datos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta de un valor xy es el número de veces que el valor está en el conjunto x1, x2, xn. La suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto debe ser el número total de sujetos. A continuación voy a presentar un ejemplo. Un profesor tiene la lista de las notas en matemática de 30 alumnos de su clase. Realizamos el recuento de la variable que se estudia, en este caso serían las notas, para ver el número de veces que aparece cada nota. Una vez realizando el recuento se representan las frecuencias absolutas de cada una de las notas. Las frecuencias son N1, 3, 2, N2, 4, igual 4, N3, 5, igual 6, N4, 6, igual 7, N5, 7, igual 5. Y esta es una tabla de las frecuencias absolutas obtenidas.